Todo el mundo quiere conocer a Dios profundamente, pero lamentablemente las personas lo que tienen de Dios en modo natural, el ser humano, lo que tiene de Dios es lo que su idea, lo que su pensamiento le diga que es de Dios. Pero cuando miramos la Biblia, exactamente en este versículo aparece cuál es la maldad para Dios. Si tú querías saber qué es lo que Dios ve como bueno y ve como malo, aquí está condensado en este versículo. En la Biblia dice un principio para toda persona que quiera conocer a Dios: Dios no mira lo que mira el hombre. Ese es el principio más importante. Cuando una persona va a empezar a leer la Biblia, lo primero que debe tener en cuenta es que Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces, ¿por qué el versículo que hemos considerado el día de hoy, Jeremías 2:13, por qué ahí aparece que la maldad para Dios es haberle dejado? Lo primero que dice este versículo es: dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son esos males? ¿Cuál es esa maldad? Uno quisiera no hacer esa maldad. Bueno, ahí aparece: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Así dice: me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué tiene que ver el agua y por qué está nombrando aquí la cisterna? Es algo que retiene, que debería retener agua. ¿Y por qué está diciendo que dejarlo a él es haber cavado una cisterna rota que no retiene agua? Cuando miramos desde Génesis, Dios hizo la separación de las aguas. En Génesis capítulo 1, donde se dice en el principio. Desde el principio, Dios separó dos tipos de aguas: las aguas que están arriba de las aguas que están abajo. Nosotros llamamos a las aguas de arriba, nosotros llamamos cielos. A las aguas de abajo, nosotros llamamos mares. Pero por extensión, cuando nosotros decimos cielos, nos referimos al lugar donde se encuentra Dios. ¿Cómo llamamos al lugar donde está Dios? El reino de los cielos. ¿Cómo lo dice la Biblia? No que lo llamemos nosotros porque nosotros querramos así. Dios nos lo hizo llegar así, el reino de los cielos. Entonces, las aguas de arriba son los cielos. Las aguas de abajo es la tierra. Realmente somos nosotros, lo que está pegado a la tierra, las aguas de abajo. Se está refiriendo a dos tipos de pensamientos. Eso está más claro en Isaías capítulo 55, versículos 7, 8, 9 y 10. Ahí dice primeramente, cuando alguien quiere volver a Dios, ya que dice el versículo que consideramos hoy, Jeremías 2:13, dice: me dejaron a mí. ¿Cómo alguien puede volver a Dios? ¿Qué dice Isaías 55:7? Dice: deje su pensamiento, deje su camino. La forma de que una persona se vuelva a Dios es que deje su pensamiento. Las aguas que están abajo, cuando dice en Génesis: sepárense las aguas que están arriba de las aguas que están abajo. ¿Qué cosa las separa? La expansión. Cuando Dios dijo así: sepárense las aguas que están abajo representan nuestros pensamientos. Cuando dice Isaías 55:7, deje su pensamiento, deje su camino y vuélvase a mí. Para que una persona se pueda volver a Dios, el obstáculo, el impedimento, el enemigo es nuestro pensamiento. El ser humano piensa: el enemigo es alguien feo, como las películas nos lo pintan, vestido, no sé, de una manera oscura y la piel roja y con cachos, con cola. ¿Alguien se imagina así? Por Hollywood. Pero cuando miramos en la Biblia, no es así. El enemigo, ¿dónde se esconde? ¿Cuál es el disfraz perfecto? Lo que creemos que son nuestros pensamientos. Jesús, ¿cómo lo dijo? Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí. Jesús puso un requisito. Casi nadie sabe ese requisito, pero Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Dice: niéguese a sí mismo. Es el único requisito que puso nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de las personas dice: yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Se hacen llamar cristianos porque creen en Cristo, porque dicen que creen en Cristo. Pero Jesús puso un requisito: el que verdaderamente se quiera optar por ese título de ser cristiano, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dijo Jesús que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Donde el enemigo se disfraza para que nosotros neguemos a Cristo, para que nosotros vayamos en contra de Cristo, aún diciéndonos ser cristianos, pero neguemos a Cristo, neguemos la palabra. Sabemos que los discípulos iban con Cristo, estuvieron 3 años con Cristo, dormían con Él, se levantaban con Él, lo escuchaban a Él, andaban con Él.
Pero ¿qué hicieron al final? Se escandalizaron y salieron corriendo. ¿Por qué tenía que pasar esto? Porque esto, si le pasó a los que estaban juntos, físicamente juntos, ¿qué no nos podría pasar a nosotros? ¿Y por qué a nosotros también nos puede pasar? Si confiamos en nosotros mismos, si confiamos en nuestro pensamiento. Las aguas. El versículo que hemos considerado hoy dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejar a Dios es haber ido en pos de nuestros pensamientos. Esas aguas que nosotros, esas cisternas rotas que no retienen agua que nosotros fabricamos, es nuestros pensamientos. Ese pozo que nunca se llena, para no decir cisterna, algo más entendible, ese estanque que nunca se llena porque siempre se desocupa, es nuestros pensamientos. Siempre esos pensamientos evitan que la palabra entre. Por eso dice: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Nuestros pensamientos están por un breve tiempo, pero después cambian. Así un día pensamos una cosa, al otro día pensamos otra cosa. Para volvernos a Dios, para poder creer a la palabra de Dios, ¿qué tenemos que dejar? Nuestros pensamientos. ¿Y cómo nos damos cuenta que hemos estado creyendo en nuestros pensamientos y que nuestros pensamientos impiden la palabra de Dios? Cuando le decimos a las personas el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? La Biblia dice que el que logra creer el Evangelio, esa persona recibe la salvación. Pero ¿qué es creer entonces el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es buena nueva, ¿no? Ya sabemos. Pero ¿cuál es esa buena nueva? Es la buena nueva de que Jesús murió por nuestros pecados. Bíblicamente hay algo que impide que el hombre se pueda acercar a Dios. Bíblicamente hay algo que impide que las oraciones del ser humano lleguen delante de Dios. Si aquí está Dios y aquí está nuestro pensamiento, ¿qué cosa impide que nos acerquemos a Dios? Dice, en el mismo libro de Isaías, dice, Isaías 59, versículo 12, ahí dice: no es que la mano de Dios se haya cortado para salvar, ni que el oído de Dios se haya agravado para no oír. No es así, sino que nuestras iniquidades, nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. ¿Esa división cuál es? El pecado. El pecado. ¿Qué es lo que tenía que solucionar Dios para que pudiéramos otra vez estar con Él? Tenía que quitar el pecado. Y a eso envió a nuestro Señor Jesucristo. Hay una frase que todos conocemos, que está en la Biblia, que dice: Cordero de Dios que quita. Yo sé que tú sabes lo que dice a continuación. Cordero de Dios que quita. ¿Qué es lo que quita? Ese Cordero de Dios, ¿qué es lo que quita? Tú lo sabes. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino Jesús y Él ya lo quitó. Las personas que todavía confían en su propio pensamiento dicen lo contrario a la palabra de Dios. ¿Qué dicen? Que son pecadores. Es decir, están diciendo: Jesús fracasó. Eso es lo que una persona dice cuando dice que es pecadora. Está diciendo: Jesús fracasó. Te invito a que no sigas creyendo en tu pensamiento, en tu punto de vista, a que te vuelvas a la palabra. Dios dice: vuélvete a mí porque yo ya te redimí. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que las personas que escucharon el día de hoy puedan meditar sobre este versículo. ¿Qué es dejar a Dios? ¿Cuál es esa maldad para Dios? El ser humano, pensando en su pensamiento, creyendo en su pensamiento, piensa que la maldad es algo que hizo, algo que el ser humano hizo, tal vez cuando dijo una mentira, tal vez cuando codició, porque la Biblia dice: no codiciarás. Entonces el ser humano piensa que eso es lo que Dios espera, que nosotros nos esforcemos por dejar de hacer esas cosas que salen de manera natural de nosotros. Ciertamente esas maldades pueden dejar de salir cuando el verdadero cambio sucede desde adentro. El ser humano quiere cambiar la apariencia externa, pero si el cambio sucede desde adentro, la apariencia externa también se cambia. Lo que una persona ha hecho que le separa de Dios es haber confiado en sí mismo. El verdadero arrepentimiento es negarnos a nosotros mismos. Ten misericordia de las personas que se conectaron el día de hoy, te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.